Aquí estoy, vine al rescate de mi amiga Yanara. Ella tiene un problema con la tabiquería que lo separa del vecino. Es horrible y no hay caso de que la cuestión funcione bien. Le propuse hacer yo un muro verde, esos muros verticales que quedan fantásticos en las casas. Lo primero que vamos a hacer acá es sacar toda esta esterilla vieja. Así nos vamos a dar cuenta qué es lo que hay detrás y poder hacer un buen cálculo de los materiales que necesitamos. Así que manos a la obra y empezamos a romper esto. Está clarísimo que este pedazo de plancha hay que cambiarlo, pero no lo voy a cambiar todo. Voy a rayar aquí, voy a hacer una marca, lo voy a cortar y voy a cambiar solo este pedazo. El muro tiene 6,70 metros. Eso me va a servir para hacer el cálculo de cuántas palmetas de jardín vertical necesito. Y con este último trozo de fibrocemento de 4 milímetros vamos entonces dejando pareja esta parte del tabique, cosa de poner nuestras palmetas de jardín vertical. Podríamos seguir de varias maneras, pero yo creo que uno necesita motivación para los trabajos. Lo voy a pintar todo blanco, que se vea bonito, y ahí lo vamos entonces embelleciendo. Y antes de que se me olvide, el último detallito para completar el PDF. Lo voy a subir para que ustedes tengan todo el paso a paso de esto. ¿Dónde va a estar? En jum.cl, usted ya sabe. Como les dije, aquí estamos pintando esto, estamos usando un esmalte al agua lo más neutro posible. Esta es la palmeta de jardín vertical con lo que vamos a hacer nuestro muro verde. Tiene 50 por 50 y para asegurarnos de que quede bien nivelado, quede derecho, vamos a tirar una lienza ahí, vamos a corregir algunos niveles y después la vamos a empezar a poner. Para firmar la palmeta arriba vamos a usar los mismos tornillos que venimos usando, que son de 1 pulgada, cabeza de lenteja, que lo agarran muy bien. Vamos a poner una primera hilera de palmetas arriba, fijándonos siempre bien en el nivel, cosa que no queden chuecas. Y después, gracias a que tiene broches, vamos a agregar una segunda hacia abajo. Cosa de tapar más o menos hasta aquí. Los elementos de seguridad son imprescindibles, pero hay cierto tipo de manejo de tornillo donde uno necesita el tacto. Entonces no es malo sacárselo de repente, porque las cosas quedan mejor. Cortarla es muy fácil. Una tijera y uno va por el revés, calcula dónde tiene que cortar y mete tijera nomás. Ya pusimos la primera hilera, así que podemos sacar nuestra línea que nos marcaba el nivel. Se ve bastante bueno esto, ¿eh? Pero no lo he terminado. Para evitar esto voy a tirar un alambre de un extremo al otro, bien tenso, y todo esto lo voy a ir afirmando a ese alambre. Y ahora con un amarracable vamos amarrando aquí la estructura de la palmeta con el alambre, entonces va a quedar eso ahí más firme. Y el último, y listo. ¿Qué les parece cómo quedó? Así se ve de bien este jardín vertical, el muro verde, ¿no es cierto? Y lo mejor de todo, mi amiga va a estar fascinada. No me cabe duda que este proyecto les gustó mucho. Aquí en la descripción te voy a dejar un link, tú ingresas ahí y vas a encontrar todos los materiales que usamos acá. Y si te gustó esto, dale me gusta, dale muchos me gusta, suscríbete, activa la campanita. Hay proyectos entretenidísimos para tu casa. Y todo lo que necesites para tu hogar ya sabes dónde conseguirlo. En las tiendas Sodimac, en nuestra app y en sodimac.com.